Ningún millonario pudo, pero su sirvienta hizo lo imposible con su hijo lisiado. El sonido de los cubiertos de plata golpeando la porcelana fina se detuvo en seco. Fue un silencio repentino, pesado, de esos que hacen que el aire se sienta denso, como si alguien hubiera absorbido todo el oxígeno del lujoso salón del restaurante. Don Rogelio había entrado empujando las puertas dobles con la urgencia de un hombre que cree que el mundo gira únicamente porque él da la orden. Se ajustó el nudo de la corbata con un movimiento brusco, irritado. Llevaba 10 minutos buscando a su hijo y a la sirvienta. 10 minutos perdidos. 10 minutos que él, un empresario que facturaba millones por hora, no podía permitirse. Su mente estaba en la sesión de fotos para la revista Familia y Negocios, no en el cuidado de su hijo. Necesitaba que Carlitos estuviera en su silla de ruedas impecable, sonriendo levemente, proyectando esa imagen de padre abnegado y sufridor que tanto agradaba a los inversores. María bramó, sin importarle que hubiera gente comiendo. Su voz retumbó en las paredes. Buscó con la mirada la silla de ruedas. Siempre buscaba primero el metal cromado, las ruedas negras, el aparato médico. Nunca buscaba al niño, primero buscaba la silla, pero la silla estaba vacía. Estaba arrinconada cerca de una maceta gigante, lejos, abandonada como un trasto viejo. Rogelio sintió un golpe frío en el estómago. ¿Dónde estaba el niño? ¿Se había caído? ¿Lo habían secuestrado? Sus ojos barrieron el salón con pánico, no por amor, sino por la pérdida de control, y entonces los vio. Rogelio se quedó petrificado en medio del pasillo central. Su cerebro se negó a procesar la imagen durante unos segundos. Era una escena absurda, ridícula, y a sus ojos aterradora. Allí, en el centro de un rayo de sol que entraba por el ventanal, estaba María. No se había quitado el uniforme de trabajo, llevaba ese ridículo vestido azul de empleada doméstica, y peor aún, tenía puestos esos chillones guantes amarillos de goma, los que usaba para limpiar los inodoros de la mansión. Estaba arrodillada en el suelo pulido, con una rodilla clavada en el mármol, en una postura de total sumisión y servicio, pero no estaba limpiando el suelo. Sus manos, enfundadas en el látex amarillo, sostenían con una delicadeza infinita el tobillo derecho de Carlitos. Y Carlitos, Rogelio sintió que las piernas le fallaban. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se le cayó el teléfono móvil de la mano y el golpe del aparato contra el suelo sonó como un disparo, pero él ni siquiera parpadeó. Carlitos estaba de pie. No estaba apoyado en la pared, no estaba colgado de las muletas. El niño de 5 años al que 5 especialistas suizos, 3 alemanes y 2 americanos habían declarado inviable para la marcha, estaba parado sobre sus propios pies, erguido, con la espalda recta dentro de su pequeño smoking negro. El niño miraba hacia abajo, observando cómo María le ajustaba los cordones del zapato de charol. No había dolor en su rostro. Había una sonrisa, traviesa, cómplice, segura. María le susurraba algo, y el niño soltaba una risita que a Rogelio le pareció el sonido más extraño del mundo, porque Carlitos nunca se reía así en casa. En casa, Carlitos era un mueble silencioso en una silla cara. Aquí, de pie, parecía un gigante. Rogelio vio cómo María terminaba de atar el lazo. Vio cómo ella le daba palmaditas suaves en la pantorrilla con el guante de goma. Vio cómo el niño levantaba un pie y luego el otro, probando el ajuste, manteniendo el equilibrio sin ayuda. La mente de Rogelio colapsó. Aquello tenía que ser un truco, una ilusión óptica, o peor, una negligencia criminal. El niño tenía los huesos de cristal, la columna no aguantaría, se iba a matar. Esa mujer, esa ignorante que apenas sabía leer, estaba jugando con la inversión médica más costosa de su vida. Estaba arriesgando al heredero. El shock inicial dio paso a una oleada de sangre caliente que le subió por el cuello hasta las orejas. No vio un milagro, vio una desobediencia, vio peligro, vio a una empleada sucia tocando con guantes de limpieza el traje de seda italiano de su hijo lisiado, forzándolo a hacer algo imposible solo para humillar al padre. Rogelio apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. El aire volvió a sus pulmones de golpe, y con él la furia, la humillación. ¿Qué estás haciendo? El grito de Rogelio rompió la magia.
Fue un alarido gutural cargado de veneno. María dio un respingo violento, pero no soltó al niño. Su instinto no fue huir, fue aferrarse al tobillo de Carlitos para asegurar su estabilidad ante el susto. Carlitos, sin embargo, se tambaleó. La voz de su padre siempre tenía ese efecto, era como un viento fuerte que lo empujaba hacia abajo. Rogelio no caminó hacia ellos, corrió. Sus zapatos de diseñador resbalaron un poco en el piso encerado mientras cargaba contra la sirvienta como un toro ciego. «Suéltalo, suéltalo ahora mismo, animal», rugió Rogelio, llegando hasta ellos. Sin detenerse a pensar, Rogelio lanzó un manotazo brutal. No golpeó al niño, golpeó el hombro de María. El empujón fue tan fuerte y despreciable que la mujer perdió el equilibrio y cayó de costado, sus manos enguantadas en amarillo resbalando patéticamente sobre el mármol frío. «¡Papá, no!», gritó Carlitos. Fue un grito agudo, aterrorizado. Al perder el apoyo de María, el niño osciló peligrosamente. Sus bracitos se agitaron en el aire buscando equilibrio. Rogelio, con el rostro desfigurado por la ira, agarró a su hijo por las axilas con una brusquedad que hizo que el niño hiciera una mueca de dolor. Lo levantó en el aire como si fuera un muñeco de trapo, ignorando que el niño estaba perfectamente parado hace un segundo, y buscó desesperadamente con la mirada dónde depositarlo. «Estás loca», le gritó a María, que intentaba incorporarse del suelo, arreglándose el delantal con manos temblorosas. «Pudiste matarlo. Mira sus piernas, son inútiles. ¿Cómo te atreves a ponerlo de pie?» «Señor Rogelio, por favor, él puede», intentó decir María con la voz quebrada, pero los ojos fijos en el niño que pataleaba en el aire. «Cállate, Rogelio», la cortó con un dedo acusador, acercándose a ella hasta invadir su espacio personal, obligándola a encogerse. «Tú no eres médico, tú limpias eso es lo que eres. Mira esos guantes», señaló Rogelio con asco las manos de ella, «llenos de químicos, de bacterias, y lo obligas a pararse. ¿Para qué? Para que se caiga y se rompa la columna. Quieres dejarlo vegetal para siempre. Eso quieres, para demandarme después». Rogelio caminó hacia la silla de ruedas vacía, arrastrando a Carlitos que sollozaba en silencio colgando de los brazos de su padre. Rogelio depositó al niño en la silla con fuerza, abrochando el cinturón de seguridad como una camisa de fuerza. «Quédate ahí», le ordenó a su hijo jadeando. «No te muevas, tú no caminas. Entiéndelo de una vez, Carlos, tú no caminas». Carlito se hizo pequeño en la silla. Sus pies, con los zapatos perfectamente atados por María, colgaban inertes ahora, no por falta de fuerza, sino por falta de espíritu. El niño bajó la cabeza, las lágrimas cayendo sobre su corbata de moño. Rogelio giró nuevamente hacia María. Ella ya estaba de pie, humillada, con el uniforme desordenado, rodeada de gente rica que la miraba con una mezcla de pena y repulsión. Pero no estaba llorando. Estaba respirando hondo. «Lárgate», gritó Rogelio, señalando la salida. «Fuera de mi vista. Espera en el coche. Estás despedida. En cuanto lleguemos a casa, recoges tus trapos y te vas. No voy a permitir que una ignorante ponga en riesgo mi patrimonio y la salud de mi hijo por jugar a los milagros». «Señor Rogelio», dijo María. Su voz no fue un grito, fue un susurro firme que cortó el aire. El niño no estaba jugando. «Que te calles». Rogelio miró su propia mano donde el guante de goma de la sirvienta lo había tocado. La miró con asco absoluto, como si lo hubiera manchado de excremento. «Me has tocado», susurró Rogelio con los ojos muy abiertos, incrédulo ante la audacia de la sirvienta. La negación había terminado. Ahora comenzaba la guerra, la humillación pública. Rogelio se limpió la mano frenéticamente en su pantalón de miles de dólares, frotando la tela hasta casi romperla, tratando de quitarse la suciedad del contacto con María. Su rostro pasó del rojo de la ira al pálido de la indignación calculadora. Si no podía controlar al niño por la fuerza, destruiría a la mujer socialmente, la aplastaría con el peso de su estatus. «Gerente», gritó Rogelio, girando sobre sus talones como un general en el campo de batalla. «Gerente, venga aquí ahora mismo». El gerente, que había estado dudando entre las mesas, se acercó corriendo, pálido y sudoroso. «Sí, don Rogelio, dígame por favor». «Quiero que todos miren esto»,
dijo Rogelio, alzando la voz para que hasta la última mesa del fondo lo escuchara. Extendió el brazo, señalando a María, convirtiéndola en un espectáculo de feria. «Miren a esta mujer, mírenla bien». María permaneció de pie junto a la silla de Carlitos. Su postura era humilde, pero su barbilla estaba alta. No bajó la mirada, aunque sentía los cientos de ojos clavados en su uniforme arrugado y en su único guante amarillo. Esta mujer, bajó la voz a un susurro venenoso, limpia mis inodoros, friega mis suelos, saca la basura de mi casa. Sus manos están en contacto diario con la inmundicia, con bacterias, con desechos. Rogelio hizo una pausa teatral buscando la aprobación de la audiencia rica del restaurante. Algunos desviaron la mirada, incómodos, otros, los más elitistas, asintieron levemente contagiados por... Gerente con voz gélida. Y quiero que desinfecten el área donde ella estuvo parada. No quiero que mi hijo respire el mismo aire que ella ni un segundo más. 2 guardias de seguridad, hombres grandes y uniformados, aparecieron en la entrada del salón. El gerente les hizo una señal nerviosa. «Señorita, por favor, acompáñenos», dijo uno de los guardias, acercándose a María y tomándola del brazo con firmeza. «¡No!», gritó Carlitos desde la silla. El niño intentó desabrocharse el cinturón de seguridad, sus dedos torpes por la angustia. «Déjenla, ella es mi mamá». El silencio que siguió a esa frase fue sepulcral. Rogelio se quedó petrificado. La palabra mamá flotó en el aire, pesada y acusadora. Su esposa había muerto en el parto. Carlitos nunca la conoció, pero acababa de llamar mamá a la sirvienta. La humillación de Rogelio se completó. Ya no era solo una cuestión de higiene o de medicina, era una cuestión de sustitución. Esa mujer le había robado el amor de su hijo, le había robado el título. La cara de Rogelio se contrajo en una mueca de odio puro. ¿Escucharon eso?, susurró Rogelio con la voz rota. Le ha lavado el cerebro, le ha hecho creer que es su madre, es una secuestradora emocional. Caminó hacia María, ignorando a los guardias, y se puso cara a cara con ella, a centímetros de su nariz. «Has cruzado la línea, María», dijo Rogelio temblando. «Te voy a destruir. Voy a asegurarme de que nunca vuelvas a conseguir trabajo en esta ciudad. Te voy a denunciar por alienación parental. Vas a morir de hambre». María, con el guardia tirando de su brazo izquierdo, sostuvo la mirada del millonario y entonces hizo lo impensable. Sonrió. Fue una sonrisa triste, llena de piedad. «Usted puede quitarme el trabajo, don Rogelio», dijo ella con suavidad. «Puede quitarme el dinero, puede echarme a la calle como a un perro, pero hay algo que usted nunca podrá comprar, ni con todo el oro de sus bancos». «¿Así?», desafió Rogelio. «¿Qué es?». María miró a Carlitos, que lloraba extendiendo los brazos hacia ella. «La razón por la que él se pone de pie», dijo María. «Él no se para por miedo, como cuando está con usted. Él se para por amor. Y eso, patrón, es algo que usted no entiende». Rogelio, ciego de furia ante esa verdad que lo desnudaba frente a todos, levantó la mano nuevamente, dispuesto a golpearla, dispuesto a todo con tal de borrar esa sonrisa compasiva de su rostro. «Sáquenla ahora mismo», aulló Rogelio. Los guardias arrastraron a María hacia la salida. Ella no se resistió físicamente, pero mantuvo la cabeza girada hacia Carlitos hasta el último segundo. «Arriba, Carlitos», gritó ella mientras la empujaban hacia las puertas. «Recuerda lo que practicamos. Tú eres fuerte. No dejes que te sienten». Las puertas dobles se cerraron tras ella, silenciando su voz. Rogelio se quedó en el centro del salón, respirando agitadamente, sintiéndose victorioso. Había eliminado la amenaza, había restaurado el orden. Se giró hacia la silla de ruedas, esperando ver a su hijo sometido, derrotado, listo para ser moldeado de nuevo a su imagen y semejanza. Se arregló el saco, forzó una sonrisa tensa para los espectadores y caminó hacia el niño. «Ya pasó, hijo. Ya se fue la mala mujer. Ahora papá te va a cuidar». Pero cuando llegó a la silla se detuvo. La silla estaba vacía. El cinturón de seguridad estaba desabrochado, colgando a los lados. Rogelio bajó la vista al suelo, sintiendo que el mundo giraba vertiginosamente.
No había nadie en la silla. Levantó la cabeza lentamente, con terror, y lo vio a 3 metros de distancia, tambaleándose, con los brazos abiertos buscando el equilibrio. Un niño pequeño en smoking avanzaba paso a paso alejándose de su padre, caminando hacia las puertas cerradas por donde se habían llevado a la única persona que creía en él. Carlitos estaba caminando, y esta vez no se detendría, a pesar del uniforme de sirvienta. «Usted pregunta qué hice», empezó María, su voz resonando en el restaurante silencioso donde los millonarios escuchaban atónitos. «Yo le diré lo que no hice. No lo llevé a Suiza. No le compré máquinas de $10,000 que se oxidan en el garaje. No le pagué a doctores que ni siquiera lo miran a la cara cuando hablan». Rogelio apretó los dientes. «Yo pagué a los mejores, Ciceo». «Usted pagó por silencio y comodidad», le gritó María interrumpiéndolo. Sus médicos tocaron las piernas de Carlitos con guantes de látex y termómetros fríos. Lo miraron a través de escáneres y pantallas. Escribieron imposible en un papel y se fueron a jugar al golf con su dinero. María señaló sus propias manos, una desnuda y la otra aún con el guante amarillo de limpieza. «Yo no tengo títulos, don Rogelio. Yo tengo callos. Yo toqué esas piernas con mis manos calientes. Yo sentí cada tendón. Yo noté que no estaban muertos, estaban dormidos, estaban tristes porque su propio padre los miraba con asco». «Yo nunca lo miré con asco», se defendió Rogelio, aunque su voz vaciló al recordar cuántas veces había evitado mirar las piernas atrofiadas del niño. «Lo miraba con pena». «¿Qué es peor?», sentenció María. La mujer se arrodilló de nuevo en el suelo, quedando a la altura de ojos de Carlitos, ignorando al padre gigante que se cernía sobre ellos. «Carlitos», dijo María suavemente, «dile a tu papá qué hacemos cuando él se va de viaje a Nueva York». El niño, que había dejado de llorar al sentir la cercanía de María, sorbió los mocos y miró a su padre con una seriedad que asustó a Rogelio. «Jugamos al astronauta», dijo el niño. Rogelio parpadeó confundido. «¿Qué?». «El juego de la gravedad», explicó María sin apartar la vista del niño, «porque en la luna pesan menos las piernas». Rogelio sintió que el suelo se movía. «Juegos». Estaba hablando de juegos mientras él hablaba de medicina. «Estás demente», murmuró Rogelio. «Has estado jugando con él mientras yo pensaba que hacías terapia». «La terapia duele, el juego cura», respondió María levantándose lentamente. «Usted quería un hijo perfecto para sus fotos. Yo quería un niño feliz que pudiera perseguir una pelota. Esa es la diferencia, patrón. Usted invirtió dinero, yo invertí mi vida». Rogelio soltó una carcajada amarga e incrédula. Se pasó las manos por el cabello engominado, deshaciendo su peinado perfecto al borde de un colapso nervioso. «Esto es ridículo», exclamó, dirigiéndose a la audiencia del restaurante como si buscara testigos para un juicio. «Escuchen esto. Jugar al astronauta. Esta mujer es una charlatana, una curandera de barrio». Se volvió hacia María, su rostro transformado por la sospecha cínica de un hombre que ha hecho su fortuna con el escepticismo puro. Desconfiando de todos. «¿Crees que soy estúpido?», dijo Rogelio, acercándose a ella amenazadoramente. «¿Crees que me voy a tragar ese cuento de hadas del amor y los juegos? Aquí hay algo más. Tú quieres algo». Rogelio sacó su chequera del bolsillo interior del saco con un movimiento rápido y agresivo. Sacó un bolígrafo de oro y lo agitó en el aire. «¿Cuánto?», preguntó con voz fría. «¿Cuánto quieres por el milagro? ¿Es eso? Planeaste esto durante meses. Entrenaste al niño para que diera unos pasos arriesgando su salud solo para hacer este show en público y extorsionarme». Papá no intentó intervenir, Carlitos, pero Rogelio lo ignoró. «Cállate, Carlos». Rogelio garabateó frenéticamente en el cheque. $10,000, 20,000. «Tómalo y lárgate», le dijo, «y firma un papel diciendo que todo fue un truco, que el niño no puede caminar de verdad, porque si los accionistas ven y luego el niño vuelve a la silla, mis acciones caen. Necesito saber la verdad médica». María miró el cheque que Rogelio le extendía. Era más dinero del que ella ganaría en 5 años limpiando inodoros. Lo miró con una calma que helaba la sangre. Luego, con un movimiento lento,
Tomó el cheque. Rogelio sonrió con triunfo cínico. Lo sabía. Todos tienen un precio, incluso las santas con guantes de goma. Pero María no guardó el cheque. Lo rompió en 2 pedazos, luego en 4, y dejó caer los papelitos al suelo como si fuera confeti sucio. «El secreto no es un truco, don Rogelio», dijo María. Ella metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó algo. No era una varita mágica ni una medicina extraña. Era un cuaderno escolar barato, de espiral metálico, con las tapas desgastadas y manchadas de aceite de cocina y cera de pisos. «Tenga», le dijo, empujando el cuaderno contra el pecho de Rogelio. Rogelio lo tomó por reflejo. «¿Qué es esta basura?», dijo. «Ábralo. Lea la página marcada con el clip rojo». Rogelio, movido por una curiosidad mórbida, abrió el cuaderno. Sus ojos escanearon la página escrita con una letra apretada, redonda y simple, llena de faltas de ortografía, pero clara. Día 145. El patrón está en Londres. Hoy Carlitos lloró mucho. Le duelen los tendones. Le puse compresas calientes con romero. Le conté el cuento del conejo veloz. Hice masajes por 3 horas hasta que se durmió. Sus dedos del pie se movieron a las 2 a.m. Él no lo vio. Yo sí. Gracias a Dios. Rogelio pasó la página, sus manos empezando a temblar. Día 180. El patrón volvió y gritó porque la cena estaba fría. Carlitos se asustó y sus piernas se pusieron rígidas. Otra vez, el miedo lo paraliza. Tengo que ser más fuerte. Hoy lo sostuve de pie contra la pared del baño por 10 segundos. Me dijo que se sentía alto. Se rió. Rogelio sintió un nudo en la garganta. Leyó una entrada más, la última. Ayer el doctor vino. Escuché detrás de la puerta. Le dijo al patrón que la cirugía de columna era la única opción, pero que era muy riesgosa. El patrón dijo, hagámoslo. Quiero solucionar esto ya. No puedo dejar que lo operen. No puedo dejar que lo abran como a un sapo. Carlitos está listo. Hoy caminará, aunque me cueste el trabajo. Rogelio cerró el cuaderno. El papel se sentía pesado en sus manos. Levantó la vista y vio a María con otros ojos. Ya no veía a la sirvienta sucia, veía a una guerrera que había estado librando una batalla silenciosa en su propia casa, bajo sus propias narices, mientras él estaba ocupado haciendo dinero. «Usted iba a autorizar la cirugía mañana», dijo María. No era una pregunta. Rogelio palideció. Era verdad. Tenía los papeles en el coche, una cirugía experimental peligrosa. Los médicos dijeron que era la única esperanza, susurró Rogelio, su voz perdiendo la arrogancia. Los médicos se equivocaron, dijo María. O tal vez no, tal vez ellos vieron un cuerpo roto, pero yo vi a un niño que solo necesitaba que alguien creyera en él, no que lo arreglara. ¿Cómo? Rogelio miró a su hijo, que seguía de pie, agarrado a la falda de María, mirándolo con miedo. «Porque usted nunca entra al cuarto de servicio», respondió María con una verdad brutal. «Y porque Carlitos tenía miedo de decepcionarlo si fallaba. Él quería darle la sorpresa cuando pudiera correr hacia usted, pero hoy usted me obligó». Rogelio miró alrededor. El restaurante seguía en silencio, pero ya no era un silencio de juicio hacia la sirvienta, era un silencio de juicio hacia él. María sostuvo el cuaderno apretado contra su pecho, como si fuera una Biblia. La realidad del milagro lo golpeó. No había magia, había trabajo, miles de horas de masajes nocturnos, ejercicios dolorosos, lágrimas limpiadas en secreto, documentadas en ese cuaderno sucio. «Me ocultaste a mi hijo», dijo Rogelio, tratando de recuperar su indignación, pero sonó hueco. «Le devolví a su hijo», corrigió María, «pero parece que a usted prefiere la silla de ruedas, es más fácil de controlar. ¿Verdad?». Esa frase fue el golpe final. Rogelio sintió que la ira volvía, pero esta vez era defensiva, la ira de un hombre acorralado por su propia culpa. No podía aceptar que la sirvienta tuviera razón. Si ella tenía razón, él era el villano en la historia de su propio hijo, y Rogelio nunca perdía. «Eso no prueba nada», gritó, tirando el cuaderno al suelo con violencia.
Un cuaderno con garabatos no es medicina, es una fantasía de una mujer solitaria. Señaló al niño. Si realmente puedes caminar, demuéstralo. Desafió al niño con una crueldad nacida de la desesperación. Camina hacia mí. Agárrate de sus faldas. Ven aquí ahora mismo, si eres tan fuerte. María intentó protestar, pero Carlitos soltó la falda. El niño miró a su padre. Sus ojos pequeños brillaron con una determinación adulta. «Voy a ir, papá», dijo Carlitos con voz clara. «Pero no porque tú me mandes». Carlitos dio el primer paso hacia el espacio vacío entre los dos adultos. Sus piernas temblaban visiblemente. El esfuerzo era titánico. «Vamos», gritó Rogelio, cruel, «a ver si es verdad o si es solo un truco de circo». Carlitos dio el segundo paso, luego el tercero. Estaba solo en medio de la pista de mármol y entonces sucedió el desastre, el desafío. El desastre no fue un ruido estruendoso, sino un crujido seco y doloroso. El pie derecho de Carlitos, aquel pequeño pie enfundado en el zapato de charol que María había atado con tanto amor, resbaló en una mancha invisible de cera en el piso. El cuerpo del niño se desplomó. No cayó como caen los niños sanos, poniendo las manos para protegerse. Cayó como los árboles cortados, rígido, pesado, golpeando el suelo con el hombro y la cara. El sonido de su cabeza rebotando contra el mármol hizo que 3 mujeres en la mesa contigua gritaran horrorizadas. El grito de Rogelio fue una mezcla de terror paternal y furia validada. El niño quedó tendido boca abajo, inmóvil por un segundo que pareció eterno. Rogelio se lanzó sobre él, pero no para consolarlo, sino para confirmar su propia teoría. Se arrodilló violentamente, manchando su traje de miles de dólares, y giró el cuerpo del niño con brusquedad. «¿Lo ves? ¿Lo ves?», bramó, mirando a María con ojos desorbitados, escupiendo saliva en su desesperación. «Lo has matado. Mira lo que hiciste. No tiene reflejos, no tiene fuerza». Carlitos empezó a llorar, un grito agudo y desesperado, agarrándose la rodilla. «Me duele», chilló Carlitos. «Claro que te duele», gritó Rogelio, sacudiéndolo por los hombros en lugar de abrazarlo. «Te dije que no podías, te lo dije 1000 veces. Eres un niño enfermo y esa mujer te ha mentido». Rogelio se puso de pie de un salto cargado de adrenalina y señaló a los guardias de seguridad que se habían quedado paralizados en la entrada. «Arréstenla», rugió, su dedo apuntando al pecho de María como una pistola. «Llamen a la policía ahora mismo. Quiero cargos por lesiones graves. Miren a mi hijo. Está tirado en el suelo por su culpa». María no retrocedió, ni siquiera miró a los guardias de seguridad. Sus ojos estaban clavados en Carlitos, que se retorcía en el suelo. Su instinto le gritaba que corriera a levantarlo, a besarle la rodilla, a decirle «sana, sana, colita de rana». Pero se obligó a quedarse quieta. Clavó las uñas en las palmas de sus manos hasta hacerse daño. Sabía que si lo levantaba ahora, si lo trataba como a una víctima, Rogelio ganaría. Y si Rogelio ganaba, Carlitos volvería a la silla para siempre. «Levántelo», le ordenó Rogelio, desafiante. «Vamos, levanta tu desastre, ponlo en la silla y lárgate de mi vida antes de que te mate con mis propias manos». María respiró hondo. El aire olía a perfume caro y a miedo. «No», dijo ella. La palabra cayó como una piedra en un estanque. Rogelio palideció. Incrédulo. «¿Qué dijiste?» «Dije que no», repitió María, alzando la voz para que la escuchara el niño en el suelo. «Él no está gritando de dolor, don Rogelio», le gritó María, rompiendo por fin su compostura, enfrentándolo con la ferocidad de una madre leona. María se giró hacia el niño, ignorando la amenaza física del padre. «Carlitos», llamó con voz de mando, dura, militar. «Deja de llorar». El niño, sorprendido por él, con los ojos llenos de lágrimas y confusión. «¿Te rompiste algo?», preguntó María, seca. Carlitos se tocó la rodilla. Luego movió el pie. Negó con la cabeza, asustado. «No, solo me golpeé». «Entonces deja de actuar como un bebé y compórtate como el hombre que eres», dijo María implacable. Rogelio soltó una risa histérica.
Es un lisiado de 5 años, no es un hombre, gritó, agachándose para agarrar al niño. Ven aquí, papá te va a poner en tu silla. Si lo toca, lo condena. El grito de María fue tan potente que Rogelio se detuvo a centímetros del niño. María dio un paso hacia el millonario, acortando la distancia, invadiendo su espacio vital sin miedo. Si usted lo levanta ahora, don Rogelio, si usted le enseña que cada vez que se cae papá viene a rescatarlo porque es pobrecito e inválido, entonces sí estará lisiado para siempre, no en las piernas, dijo, tocándose la frente con el dedo índice. Usted le ha enseñado a tener lástima de sí mismo. Yo le enseñé a tener coraje. Elija ahora mismo qué clase de padre es usted. ¿El que necesita un hijo enfermo para sentirse útil o el que tiene las agallas para ver a su hijo sufrir un poco para hacerse fuerte? Rogelio miró a la mujer temblando de rabia. Quería golpearla, quería destruirla, pero miró a su alrededor. 50 personas de la alta sociedad lo observaban. Si la golpeaba, era el fin de su carrera. Si levantaba al niño, confirmaba que era un débil. Estaba atrapado por una sirvienta con uniforme sucio. Bien, siseó Rogelio enderezándose y ajustándose el saco con un movimiento brusco y arrogante. ¿Quieres jugar rudo? Juguemos rudo. Rogelio retrocedió 3 pasos grandes alejándose del niño tirado en el suelo. Se cruzó de brazos, adoptando una postura fría, crítica, de juez supremo. Nadie lo toca, ordenó a la sala en general. Su voz era hielo. Ni los camareros, ni tú, ni nadie. Miró a su hijo con una expresión que no era de amor, sino de desafío cruel. Ahí tienes tu oportunidad, Carlos. Tu nana dice que eres un hombre. Dice que puedes caminar. Dice que yo soy el malo por cuidarte. Señaló el suelo con desprecio. Demuéstrame que me equivoco. El silencio en el restaurante era absoluto. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. Y te advierto una cosa, María, añadió Rogelio sin mirarla, con los ojos fijos en el niño. Si no se levanta en un minuto, si se queda ahí tirado como lo que es, te juro por la memoria de mi esposa que te haré meter en la cárcel por abuso infantil. Te quitaré hasta el apellido. Acepto, dijo María al instante. Se arrodilló, pero lejos del niño. Puso las manos sobre sus propios muslos. Vamos, mi amor, susurró con la voz quebrada pero llena de fe inquebrantable. Enséñale al patrón quién manda. La prueba de fuego. Carlitos miró a su alrededor desde el nivel del suelo. El mundo parecía gigantesco desde allá abajo. Las patas de las sillas eran como árboles de caoba. Los zapatos de los adultos eran muros negros y brillantes. Y allá arriba, lejos, muy lejos, estaba la cara de su padre. Una máscara de decepción y duda. El niño sintió el frío del mármol en la barriga. Le dolía la rodilla, le dolía el hombro. Quería quedarse ahí. Quería que alguien lo cargara. Era lo que siempre pasaba. Él lloraba y alguien lo ponía en la silla blanda. Era fácil, era seguro. Miró a María. Ella no lo miraba con pena. Ella asentía levemente, apretando los labios, enviándole fuerza con los ojos. Había dicho que eran astronautas. Los astronautas no lloran cuando se caen en la luna. Carlitos puso las palmas de las manos en el suelo. Eran manos pequeñas, suaves, de niño rico que nunca había tocado la tierra, pero empujó. ¡Uf! Soltó un gemido de esfuerzo. Su torso se levantó. Rogelio hizo una mueca de disgusto, esperando el fracaso inminente. «No puede, es inútil», murmuró para sí mismo. «Su centro de gravedad está mal, sus músculos lumbares no aguantan». Pero Carlitos no se rindió. Arrastró una rodilla hacia adelante, luego la otra. Quedó en 4 patas, jadeando como un perrito herido. El smoking estaba manchado de polvo, la corbata de moño colgaba torcida. «Vamos, Carlos», gritó un hombre desde una mesa del fondo. Era el mismo que se había levantado antes. «Cállese», le espetó Rogelio girando la cabeza. «No interfiera». Carlitos intentó poner un pie plano en el suelo. Su pierna tembló violentamente como una hoja al viento. El músculo del muslo se contrajo. Era visible el esfuerzo sobrehumano. Se impulsó hacia arriba. Logró despegar las rodillas del suelo, quedando en cuclillas, tambaleándose peligrosamente. «Se va a caer»,
dijo Rogelio con tono casi triunfal. «Mira ese ángulo, va a caer de cara». María cerró los ojos y rezó en silencio. «No te caigas, por favor, mi niño. Clava los talones como practicamos. Talón, punta, fuerza en el abdomen». Carlitos extendió los brazos a los lados, buscando el equilibrio invisible. Se enderezó lentamente. Sus piernas, esas piernas que según los expedientes médicos valían 0, se estiraron, se bloquearon las rodillas. El niño estaba de pie, estaba sucio, despeinado y llorando, pero estaba de pie. Un suspiro colectivo recorrió el salón. «Imposible», susurró Rogelio dando un paso atrás como si el niño fuera un fantasma. Carlitos respiró hondo, sorbiendo los mocos ruidosamente. Miró a su padre. «¿Ya?», preguntó con voz temblorosa. «¿Ya soy un hombre, papá?». Rogelio sintió un golpe en el estómago. La pregunta era tan inocente y a la vez tan devastadora que lo dejó sin aire. Pero su orgullo era una bestia difícil de matar. «Estar parado no es caminar», dijo con voz rouca, moviendo la meta una vez más, cruel e implacable. «Cualquiera puede pararse un segundo antes de caer». Rogelio extendió los brazos, pero no con amor. Los extendió como un objetivo, como una línea de meta lejana e inalcanzable. «Ven aquí», dijo. «Si de verdad puedes caminar, ven y abrázame. Estoy a 5 pasos, 5 pasos simples. Si llegas a mí, creeré. Si te caes, volvemos a la silla y María se va a la cárcel». Era un ultimátum brutal. Rogelio estaba apostando la libertad de la mujer contra la capacidad motora de su hijo. María abrió los ojos y miró a Rogelio con odio puro. «Eso es chantaje», gritó. «Es la realidad», respondió Rogelio sin mirarla, con los ojos fijos en el niño. «Si no se levanta en un minuto, si se queda ahí tirado como lo que es, te juro por la memoria de mi esposa que te haré meter en la cárcel por abuso infantil. Te quitaré hasta el apellido». «Acepto», dijo María al instante. Se arrodilló, pero lejos del niño. Puso las manos sobre sus propios muslos. «Vamos, mi amor», susurró con la voz quebrada, pero llena de fe inquebrantable. «Enséñale al patrón quién manda. La prueba de fuego». Carlitos miró a su alrededor desde el nivel del suelo. El mundo parecía gigantesco desde ahí abajo. Las patas de las sillas eran como árboles de caoba. Los zapatos de los adultos eran muros negros y brillantes. Y allá arriba, lejos, muy lejos, estaba la cara de su padre. Una máscara de decepción y duda. El niño sintió el frío del mármol en la barriga. Le dolía la rodilla, le dolía el hombro. Quería quedarse ahí. Quería que alguien lo cargara. Era lo que siempre pasaba. Él lloraba y alguien lo ponía en la silla blanda. Era fácil, era seguro. Miró a María. Ella no lo miraba con pena. Ella asentía levemente, apretando los labios, enviándole fuerza con los ojos. Había dicho que eran astronautas. Los astronautas no lloran cuando se caen en la luna. Carlitos puso las palmas de las manos en el suelo. Eran manos pequeñas, suaves, de niño rico que nunca había tocado la tierra, pero empujó. «Uf», soltó un gemido de esfuerzo. Su torso se levantó. Rogelio hizo una mueca de disgusto, esperando el fracaso inminente. «No puede, es inútil», murmuró para sí mismo. «Su centro de gravedad está mal. Sus músculos lumbares no aguantan». Pero Carlitos no se rindió. Arrastró una rodilla hacia adelante, luego la otra. Quedó en 4 patas, jadeando como un perrito herido. El smoking estaba manchado de polvo. La corbata de moño colgaba torcida. «Vamos, Carlos», gritó un hombre desde una mesa del fondo. Era el mismo que se había levantado antes. «Cállese», le espetó Rogelio girando la cabeza. «No interfiera». Carlitos intentó poner un pie plano en el suelo. Su pierna tembló violentamente como una hoja al viento. El músculo del muslo se contrajo. Era visible el esfuerzo sobrehumano. Se impulsó hacia arriba. Logró despegar las rodillas del suelo, quedando en cuclillas, tambaleándose peligrosamente. «Se va a caer», dijo Rogelio con tono casi triunfal. «Mira ese ángulo. Va a caer de cara». María cerró los ojos y rezó en silencio. «No te caigas, por favor, mi niño. Clava los talones como practicamos. Talón, punta, fuerza en el abdomen». Carlitos extendió los brazos a los lados, buscando el equilibrio invisible. Se enderezó lentamente.
Sus piernas, esas piernas que según los expedientes médicos valían 0, se estiraron, se bloquearon las rodillas. El niño estaba de pie, estaba sucio, despeinado y llorando, pero estaba de pie. Un suspiro colectivo recorrió el salón. «Imposible», susurró Rogelio dando un paso atrás como si el niño fuera un fantasma. Carlitos respiró hondo, sorbiendo los mocos ruidosamente. Miró a su padre. «¿Ya?», preguntó con voz temblorosa. «Ya Rogelio golpeando el suelo. No podía permitirlo. No podía permitir que su hijo, su sangre, su propiedad, caminara hacia la mujer que limpiaba sus inodoros, dándole la espalda a él, el dueño del imperio. Rugió Rogelio, perdiendo los últimos vestigios de su compostura social. Se abalanzó hacia adelante, no con la gracia de un padre preocupado, sino con la torpeza desesperada de un hombre que ve cómo su billetera se cae por un precipicio. Corrió los 3 metros que lo separaban de Carlitos y se interpuso en su camino, bloqueando la visión de María con su cuerpo masivo. Se plantó como un muro de concreto frente al niño, jadeando, sudando, con los ojos desorbitados. Carlitos se detuvo en seco para no chocar contra las piernas de su padre. Sus pequeños músculos se tensaron para frenar la inercia. «¿A dónde crees que vas?», preguntó Rogelio, agachándose hasta quedar cara a cara con el niño, atrapándolo en su sombra. «¿Vas con ella? ¿Con la sirvienta? ¿Vas a despreciar a tu padre por una mujer que huele a cloro?» «Déjame pasar», dijo Carlitos. Su voz era pequeña, pero no temblaba. Rogelio agarró los hombros del niño con fuerza, sacudiéndolo. «Mírate, estás sudando, estás sufriendo, tus piernas están temblando, Carlos, te vas a caer en cualquier segundo». Rogelio miró hacia atrás, hacia la silla de ruedas vacía, y luego volvió a mirar al niño con una mezcla de súplica y amenaza. «Siéntate ahora, te compraré lo que quieras. ¿Quieres el videojuego nuevo? ¿Quieres ir a Disney mañana? ¿Quieres un pony? Te lo compro. Te compro 10 ponis, pero siéntate en la silla y deja de humillarme». Carlitos miró a su padre. Sus ojos recorrieron el rostro sudoroso y enrojecido del millonario. «María no me compra cosas», dijo con una simplicidad devastadora. «Ella me enseña a usar las que ya tengo». Rogelio sintió que la sangre le hervía. La comparación era un insulto intolerable. «Ella no es tu madre», gritó, apretando más los hombros del niño, clavando los dedos en la tela del smoking. «Es una empleada. Yo le pago. Si dejo de pagarle, desaparece. Ella no te quiere. Quiere mi dinero». «Suélteme», gritó Carlitos intentando zafarse del agarre de hierro. En el forcejeo sucedió. Rogelio, ciego de ira, empujó al niño hacia atrás, intentando obligarlo a retroceder hacia la silla de ruedas. Fue un empujón instintivo, bruto. Las piernas de Carlitos, fatigadas por el esfuerzo titánico de los últimos minutos, no resistieron el empuje. El tobillo derecho del niño se dobló. Carlitos soltó un grito ahogado y su cuerpo se desplomó hacia el lado izquierdo. «¡Se cae!», gritó una mujer desde la mesa 3, llevándose las manos a la boca. Rogelio vio caer a su hijo. El tiempo pareció detenerse. En su mente enferma vio la victoria. Si el niño se caía, él tenía razón. Si se caía, necesitaba la silla. Si necesitaba la silla, necesitaba al padre rico. «Te lo dije», exclamó Rogelio antes incluso de que el niño tocara el suelo, extendiendo las manos no para atraparlo, sino para señalar el fracaso. «Te dije que no podías, eres débil». Carlitos golpeó el suelo con la rodilla y la mano. El golpe sonó doloroso. Quedó en 4 patas con la cabeza gacha, respirando agitadamente. Rogelio se irguió recuperando su estatura y su poder. Miró a María por encima del hombro del niño caído con una sonrisa triunfal y cruel. «Ahí está tu milagro, María», dijo con voz venenosa. «En el suelo donde pertenece, donde siempre ha estado hasta que tú le llenaste la cabeza de fantasías estúpidas». Rogelio se volvió hacia la multitud del restaurante, abriendo los brazos como un presentador de circo que acaba de demostrar un truco fallido. «¿Lo ven?», dijo a los comensales atónitos. «Es física simple. Huesos débiles, músculos atrofiados.
No es crueldad, señores, es realidad. Mi hijo necesita cuidados, no aventuras, necesita su silla. Se agachó hacia Carlitos, adoptando un tono de voz falsamente compasivo, empalagoso y tóxico. Venga, campeón, se acabó el juego, papá te ayuda. Vamos a la silla y nos vamos a casa. Despediremos a esta mujer y buscaremos una enfermera de verdad, una que sepa su lugar. Rogelio puso sus manos bajo las axilas del niño para levantarlo como un peso muerto. Esperaba un cuerpo flácido, rendido, lorigo. Esperaba la sumisión habitual, pero cuando tiró hacia arriba, encontró resistencia. El niño no estaba flojo, el niño estaba rígido. Tenía las manos pegadas al mármol, los dedos abiertos como garras anclándose al piso. «No», gruñó Carlitos entre dientes. «No hagas esto más difícil», susurró Rogelio al oído del niño, apretando los dientes. «Levántate y camina a la silla, o te juro que he dicho que no». El grito de Carlitos no fue de niño, fue un rugido que salió desde las entrañas, desde el lugar donde se guarda el dolor de años de ser mirado como un objeto roto. Con un movimiento brusco, Carlitos sacudió el cuerpo y se soltó de las manos de su padre. El impulso hizo que Rogelio, que estaba en una posición inestable en cuclillas, perdiera el equilibrio y cayera sentado de culo sobre el mármol pulido. El tropecío final no había sido del niño, había sido del padre. Rogelio quedó sentado en el suelo con las piernas abiertas de forma ridícula, mirando con incredulidad absoluta cómo su hijo, el lisiado, se negaba a ser rescatado. Desde el otro lado del salón, María, que había contenido el aliento y las ganas de correr a matar al patrón, soltó el aire. No gritó instrucciones, no dijo «levántate», solo se llevó la mano al corazón y asintió. Sabía que este era el momento en que el niño dejaba de ser un paciente y se convertía en sobreviviente. Carlitos, aún en el suelo, levantó la cabeza. Tenía la frente sucia de polvo, una lágrima colgando de la nariz, pero sus ojos eran fuego puro. Miró a su padre tirado en el suelo frente a él. «¿Tú quieres que me caiga?», dijo Carlitos jadeando. «Porque si camino, ya no me puedes mandar». La frase de Carlitos flotó en el aire, más pesada que cualquier insulto. Rogelio, desde el suelo, sintió el impacto de la verdad como una patada física. Intentó levantarse rápido, recuperar su dignidad, pero su traje italiano resbalaba y sus movimientos eran torpes. Mientras el padre luchaba con su propia vergüenza, el hijo luchaba con la gravedad. Carlitos no pidió ayuda, puso una pierna adelante, la pierna mala, la que más le dolía. Apretó la suela del zapato completamente plana sobre el mármol. Apretó los dientes hasta que le dolieran las encías. ¡Ah!, gimió de esfuerzo, empujando el suelo con sus hombros delgados. El restaurante entero contenía la respiración. Nadie comía, nadie hablaba. Los camareros estaban congelados con las travezas en las manos. Era una batalla bíblica, David contra Goliat, pero Goliat era la propia anatomía y el miedo. Carlitos se impulsó. Su rodilla tembló violentamente, bailando bajo el peso de su cuerpo. Parecía que iba a ceder, que el hueso se iba a partir. «¡Te vas a romper! ¡Para!», gritó Rogelio poniéndose de pie, intentando intervenir de nuevo. «¡Él no lo toque!», bramaron 3 clientes al mismo tiempo desde mesas diferentes. La multitud había elegido bando. Rogelio se detuvo, asustado por la hostilidad del público. Carlitos extendió las piernas, bloqueó las rodillas, se enderezó y se pasó el dorso de la mano por la nariz, limpiándose los mocos y las lágrimas, dejando una mancha oscura en su cara pálida. Se ajustó el saco del smoking con un gesto que imitaba irónicamente el gesto arrogante de su padre, pero en él no era arrogancia, era dignidad. Miró a su padre a los ojos. Ahora que Rogelio estaba de pie, la diferencia de altura era enorme, pero la diferencia moral se había invertido. El niño parecía gigante. «La silla es tuya, papá», dijo Carlitos, señalando el aparato cromado con desprecio infinito. «Tú la necesitas más que yo». Rogelio abrió la boca balbuceando. «¿Qué dices?
Yo soy tu padre. Yo pagué. Tú pagaste para que me sentara. María pagó para que me levantara, dijo el niño. Carlitos metió la mano en el bolsillo de su pequeño pantalón y sacó algo que tintineó. Era un reloj de oro, un regalo ostentoso que Rogelio le había dado la semana anterior para compensar no haber estado en su cumpleaños. Miró el reloj. Dijiste que esto valía mucho dinero, dijo el niño. Vale $5,000, respondió Rogelio automáticamente, sin entender qué pasaba. Es oro macizo, pesa mucho. Carlitos abrió la mano con una calma escalofriante. El reloj de oro cayó al suelo. El cristal se rompió con un crujido agudo al impactar contra el mármol. Rogelio miró el reloj roto como si fuera su propio corazón. ¿Qué has hecho?, chilló. Ya no quiero cosas que pesen, dijo Carlitos. Quiero caminar ligero. El niño giró la cabeza hacia María. Ella estaba allí, al final del pasillo improvisado entre las mesas, una figura azul y blanca en medio de un mar de trajes oscuros. Lloraba en silencio, con una sonrisa que iluminaba el salón más que las arañas de cristal del techo. Carlitos dio un paso hacia ella. Rogelio dio un paso para bloquearlo, cegado por la desesperación de perder el control. «No vas a ir con ella», gruñó Rogelio. «Es una sirvienta, no tiene nada, vive en un cuarto de 3 metros, no tiene futuro. Si vas con ella, te desheredo. ¿Me oyes, Carlos? Te quito todo, el dinero, la casa, los juguetes. Te quedarás en la calle con esa muerta de hambre». Carlito se detuvo. Giró la cabeza lentamente hacia su padre. «Papá», dijo suavemente. «¿Qué?». Rogelio se detuvo esperando la rendición, esperando que la amenaza del dinero funcionara como siempre. Funcionaba con sus socios de negocios. «Ella tiene mis piernas», dijo Carlitos, «y tú solo tienes mi silla». El niño se volvió de nuevo hacia María y reanudó la marcha. 1, 2, 3 pasos. El ritmo era constante. Tac, tac, tac. Ya no era el caminar de un niño aprendiendo, era la marcha de un soldado regresando a casa. Rogelio se quedó parado en medio del restaurante, rodeado de su riqueza, de su reloj roto y de su silla de ruedas vacía de última generación. Extendió una mano hacia la espalda de su hijo, los dedos temblando, queriendo agarrarlo, traerlo de vuelta a la seguridad de la invalidez. «Carlos», susurró Rogelio con voz rota, «hijo, por favor, me das miedo, te vas a caer». Pero nadie lo escuchaba ya. Todos los ojos estaban puestos en el niño que cruzaba el abismo entre la riqueza fría y la pobreza amorosa. Carlitos aceleró el paso. Sus piernas ganaban confianza con cada metro. María se arrodilló en el suelo, abriendo los brazos tan grandes como el mundo entero, preparándose para recibir el impacto del milagro que ella misma había forjado con sus manos cansadas. El niño empezó a trotar, un trote torpe, desgarbado, hermoso. «¡María!», gritó Carlitos con alegría que rompió los cristales del protocolo. Rogelio cerró los ojos, incapaz de ver el final de su reinado. El clímax emocional, el espacio entre el niño que corría y la mujer arrodillada, se cerró en segundos, pero para Rogelio, esos segundos fueron horas de tortura. Vio a su hijo moverse con una libertad que él, con todo su dinero, jamás había logrado comprarle. Vio cómo los pies de Carlitos, antes torpes y arrastrados, golpeaban el suelo con urgencia vital. No era una marcha elegante, era un trote desordenado, con los brazos braceando en el aire. Pero era el movimiento más hermoso y destructivo que Rogelio había presenciado jamás. «¡Cuidado!», gritó Rogelio, un último intento patético de ejercer control, de inyectar miedo donde ya solo había coraje. Pero Carlitos no escuchó, sus ojos estaban fijos en el puerto seguro. María, con el delantal sucio y las rodillas clavadas en el suelo duro, abrió los brazos aún más grandes, como el mundo entero, preparándose para recibir el impacto del milagro que ella misma había forjado con sus manos cansadas. El niño empezó a trotar, un trote torpe, desgarbado, hermoso. «¡María!», gritó Carlitos con alegría que rompió los cristales del protocolo. Rogelio cerró los ojos, incapaz de ver el final de su reinado.
El clímax emocional, el espacio entre el niño que corría y la mujer arrodillada, se cerró en segundos, pero para Rogelio, esos segundos fueron horas de tortura. Vio a su hijo moverse con una libertad que él, con todo su dinero, jamás había logrado comprarle. Vio cómo los pies de Carlitos, antes torpes y arrastrados, golpeaban el suelo con urgencia vital. No era una marcha elegante, era un trote desordenado, con los brazos braceando en el aire. Pero era el movimiento más hermoso y destructivo que Rogelia había presenciado jamás. ¡Cuidado!, gritó Rogelio. Un último intento patético de ejercer control, de inyectar miedo donde ya solo había coraje. Pero Carlitos no escuchó. Sus ojos estaban fijos en el puerto seguro. María, con el delantal sucio y las rodillas clavadas en el suelo duro, abrió los brazos aún más grandes, como el mundo entero, preparándose para recibir el impacto del milagro que ella misma había forjado con sus manos cansadas. El niño empezó a trotar, un trote torpe, desgarbado, hermoso. ¡María!, gritó Carlitos con alegría que rompió los cristales del protocolo. Rogelio cerró los ojos, incapaz de ver el final de su reinado. El clímax emocional, el espacio entre el niño que corría y la mujer arrodillada, se cerró en segundos, pero para Rogelio, esos segundos fueron horas de tortura. Vio a su hijo moverse con una libertad que él, con todo su dinero, jamás había logrado comprarle. Vio cómo los pies de Carlitos, antes torpes y arrastrados, golpeaban el suelo con urgencia vital. No era una marcha elegante, era un trote desordenado, con los brazos braceando en el aire. Pero era el movimiento más hermoso y destructivo que Rogelio había presenciado jamás. ¡Cuidado!, gritó Rogelio. Un último intento patético de ejercer control, de inyectar miedo donde ya solo había coraje. Pero Carlitos no escuchó. Sus ojos estaban fijos en el puerto seguro. María, con el delantal sucio y las rodillas clavadas en el suelo duro, abrió los brazos aún más grandes, como el mundo entero, preparándose para recibir el impacto del milagro que ella misma había forjado con sus manos cansadas. El niño empezó a trotar, un trote torpe, desgarbado, hermoso. ¡María!, gritó Carlitos con alegría que rompió los cristales del protocolo. Rogelio cerró los ojos, incapaz de ver el final de su reinado. El clímax emocional, el espacio entre el niño que corría y la mujer arrodillada, se cerró en segundos, pero para Rogelio, esos segundos fueron horas de tortura. Vio a su hijo moverse con una libertad que él, con todo su dinero, jamás había logrado comprarle. Vio cómo los pies de Carlitos, antes torpes y arrastrados, golpeaban el suelo con urgencia vital. No era una marcha elegante, era un trote desordenado, con los brazos braceando en el aire. Pero era el movimiento más hermoso y destructivo que Rogelio había presenciado jamás. ¡Cuidado!, gritó Rogelio. Un último intento patético de ejercer control, de inyectar miedo donde ya solo había coraje. Pero Carlitos no escuchó. Sus ojos estaban fijos en el puerto seguro. María, con el delantal sucio y las rodillas clavadas en el suelo duro, abrió los brazos aún más grandes, como el mundo entero, preparándose para recibir el impacto del milagro que ella misma había forjado con sus manos cansadas. El niño empezó a trotar, un trote torpe, desgarbado, hermoso. ¡María!, gritó Carlitos con alegría que rompió los cristales del protocolo. Rogelio cerró los ojos, incapaz de ver el final de su reinado. El clímax emocional, el espacio entre el niño que corría y la mujer arrodillada, se cerró en segundos, pero para Rogelio, esos segundos fueron horas de tortura. Vio a su hijo moverse con una libertad que él, con todo su dinero, jamás había logrado comprarle. Vio cómo los pies de Carlitos, antes torpes y arrastrados, golpeaban el suelo con urgencia vital. No era una marcha elegante, era un trote desordenado, con los brazos braceando en el aire. Pero era el movimiento más hermoso. Soy un estúpido. Soy un ciego. Llegó hasta donde estaban ellos. Quedó frente a los zapatos de charol de Carlitos y las rodillas de María. Bajó la cabeza hasta tocar el suelo con la frente en una postura de sumisión total. «Enséñame», sollozó Rogelio contra el mármol. «Por favor, María,
Enséñame a ser padre. No sé cómo hacerlo. Solo sé firmar cheques. Enséñame a jugar al astronauta. El silencio en el restaurante era denso, casi sagrado. Nadie se atrevía a respirar. Estaban presenciando la muerte de un ego y el nacimiento de un hombre. Carlitos miró a la mujer que lo sostenía. «Mamá», preguntó el niño buscando permiso, «¿puedo tocarlo?» María, con los ojos llenos de lágrimas, asintió lentamente. «Él te necesita ahora, Carlitos. Él es el que no puede caminar». Carlitos se soltó suavemente del abrazo de María y se sostuvo sobre sus piernas temblorosas. Dio un paso pequeño hacia la figura postrada de su padre. El niño puso su mano pequeña sobre la cabeza de Rogelio, sobre el pelo engominado y caro. «Arriba, papá», dijo Carlitos con voz firme. «Yo que ayudo. Es fácil. Talón, punta». Rogelio levantó la cabeza al sentir el tacto de su hijo. Vio la mano pequeña ofreciéndole ayuda. Vio la inversión de roles. El lisiado estaba levantando al fuerte. Rogelio agarró la mano de su hijo, no con fuerza, sino con una delicadeza reverencial, como si estuviera tocando cristal sagrado. Besó los nudillos del niño, mojándolos con sus lágrimas. «Talón, punta», repitió Rogelio, riendo y llorando al mismo tiempo, una risa de loco redimido. «Talón, punta». María se inclinó hacia adelante. No se quedó fuera. Posó su mano, la mano áspera de trabajadora, sobre el hombro de Rogelio. «Levántese, don Rogelio», dijo ella, y su tono ya no era de sirvienta, era de igual. «Tenemos trabajo que hacer. Las piernas de Carlitos necesitan un padre, no una alfombra». Rogelio asintió, sorbiendo los mocos. «Sí, sí». Se limpió la cara con la manga del saco, arruinando la tela para siempre y sin importarle. «Voy a aprender, lo juro, voy a tirar esa silla al río». Se puso de pie, tambaleándose, apoyándose en el hombro de María y en la mano de Carlitos. Los tres formaron un triángulo extraño y perfecto en medio del restaurante de lujo. Un millonario deshecho, una sirvienta reina y un niño astronauta. «¿Nos vamos?», preguntó Carlitos mirando la puerta. Rogelio miró a los comensales que los observaban. Ya no le importaba el qué dirán. Se sentía ligero, pobre de ego y rico de verdad. «Nos vamos», dijo Rogelio, «pero no al coche». Miró a María. «¿Crees que lleguemos caminando al parque de la esquina?» María sonrió, una sonrisa que prometía un futuro diferente. «Si vamos despacio, patrón, llegamos a la luna, a la redención y a la justicia». El trío avanzó hacia la salida del restaurante. No era una marcha rápida, era un proceso lento, rítmico y doloroso. Carlitos iba en el medio, sus pequeñas manos aferradas a la mano izquierda de María y a la mano derecha de Rogelio. Cada paso era una victoria, pero también un recordatorio de la fragilidad del momento. Los comensales, que minutos antes habían sido jueces severos o espectadores morbosos, ahora se apartaban en silencio. Algunos se ponían de pie. Había una reverencia extraña en el aire, el respeto que se le otorga a los supervivientes de una catástrofe. Rogelio caminaba con la cabeza alta, pero no con la altivez de antes. Su rostro estaba hinchado por el llanto, su corbata colgaba deshecha y su traje de diseñador tenía manchas de polvo en las rodillas. Nunca se había visto tan desaliñado y, sin embargo, nunca se había visto tan hombre. «Señor, señor Rogelio», la voz chillona del gerente rompió el trance. El hombre corría detrás de ellos, empujando la silla de ruedas de fibra de carbono que había rescatado de la columna contra la que Rogelio la había estrellado. Una de las ruedas pequeñas delanteras estaba torcida y vibraba frenéticamente contra el piso. «Se olvidan esto», dijo el gerente jadeando, bloqueando el paso del grupo en la puerta de cristal. «La silla cuesta una fortuna, no pueden dejarla aquí». Rogelio se detuvo. Carlitos también frenó, mirando el aparato con un miedo instintivo. Era su jaula, la jaula que brillaba. Rogelio soltó suavemente la mano de su hijo para encarar al gerente. Miró la silla,
Luego miró al hombre. «No la olvidamos», dijo Rogelio. Su voz era tranquila, carente de la furia de antes, pero firme como una roca. «La abandonamos». «Pero señor, tiene una abolladura, pero se puede arreglar», insistió el gerente sin entender nada, preocupado por el inventario y el escándalo. «Si la deja aquí, tendré que cobrarle el almacenamiento o enviársela». Rogelio metió la mano en el bolsillo interior de su saco, sacó un bajo de billetes, ni siquiera los contó, y los metió en el bolsillo de la camisa del gerente con un movimiento brusco. «Dónela», dijo Rogelio. «¿O qué? Me da igual, pero si esa cosa vuelve a cruzar la puerta de mi casa, compro este edificio solo para demolerlo. ¿Entendido?». El gerente tragó saliva, tocando el bulto de billetes en su pecho. «Entendido, señor». Rogelio se giró hacia su hijo. Carlitos lo miraba con los ojos muy abiertos. «¿De verdad, papá?», preguntó el niño. «Ya no la necesito». Rogelio se agachó una vez más. Le limpió una mancha de suciedad en la mejilla al niño con su propio pulgar. «Tus piernas se cansarán, campeón», dijo Rogelio. «Te dolerán, y cuando eso pase, yo te cargaré o María te cargará. Pero esa silla no te volverá a tocar el culo en la vida. Es una promesa de caballero». Carlitos sonrió mostrando los dientes, una sonrisa que iluminó el vestíbulo. «Promesa de astronauta», corrigió el niño. «Promesa de astronauta», repitió Rogelio, sellando el pacto. Empujaron las puertas de cristal y salieron a la calle. El aire de la tarde los golpeó. El sol estaba bajando, pintando la ciudad de un naranja cálido. El ruido del tráfico, las bocinas, la gente caminando, todo parecía nuevo. Para Carlitos, que siempre veía el mundo desde la altura de una cintura, estar de pie en la acera, sintiendo el viento en la cara a su altura, era una aventura. Una limusina negra inmensa y brillante estaba aparcada justo enfrente, en la zona de carga. Sebastián, el chofer de toda la vida, un hombre mayor y serio, estaba apoyado en el capó revisando su teléfono. Al ver salir a el jefe, guardó el móvil y corrió a abrir la puerta trasera. «Don Rogelio». Sebastián se detuvo en seco al ver el estado de su patrón y sobre todo al ver al niño de pie. «Señor, ¿qué pasó? ¿Necesitan ir al hospital? ¿Dónde está la silla del niño?». Sebastián miró a María con desconfianza, notando que ella sostenía la mano del patrón. Su entrenamiento le decía que debía intervenir, que el servicio no toca a los dueños, pero la energía del grupo lo evitó. Rogelio miró el coche, ese coche blindado, insonorizado, climatizado, el coche donde había pasado horas ignorando a su hijo mientras hablaba de negocios por teléfono. «Cierra la puerta, Sebastián». «¿Señor?». El chofer parpadeó. «Tenemos la reserva para la sesión de fotos en 20 minutos. El fotógrafo está esperando». «La revista cancela la sesión», ordenó Rogelio. «Cancela la revista, cancela la reunión de mañana y la cena con los inversores japoneses». «Pero señor, los japoneses, es el contrato del año». Sebastián estaba entrando en pánico. «Diles que mi hijo aprendió a caminar hoy», dijo Rogelio, mirando a Carlitos con un orgullo que casi le dolía en el pecho. «Diles que eso es más importante que sus malditos yenes, y si no lo entienden, no quiero hacer negocios con ellos». Sebastián se quedó con la boca abierta. Nunca en 20 años de servicio había escuchado a Rogelio cancelar un negocio por nada, menos por la familia. «¿Entonces, a casa, señor?», preguntó el chofer dudativo. Rogelio miró a María. Ella estaba respirando hondo, disfrutando del aire libre después de la asfixia del restaurante. «No», dijo Rogelio. «Sebastián, llévate el coche, tómate la tarde libre, vete con tu familia y ustedes». Sebastián miró la calle transitada. «¿Cómo van a volver? No pueden caminar. El niño no puede». «El niño va a caminar», interrumpió María, hablando por primera vez. Su voz era tranquila, dueña de la situación. «Hasta donde le den las piernas, y luego descansaremos, y luego caminaremos otro poco». Rogelio asintió. «Ya oíste a la jefa, Sebastián. Largo de aquí». El chofer, aún aturdido, asintió, subió al coche y arrancó, alejándose,
llevándose con él el último vestigio de la vida antigua y rígida. Se quedaron los tres solos en la acera. La gente pasaba rápido, ignorando el drama silencioso que se vivía en esa esquina. Rogelio se giró hacia María. Ahora que la adrenalina bajaba, la realidad de lo que había hecho, de cómo la había tratado, le cayó encima. La vergüenza le quemó la cara. María, comenzó Rogelio. Le costaba mirarla a los ojos, y miró sus propios zapatos. Lo que dije adentro, lo que hice, no tengo perdón. Fui un animal. Su voz temblando ligeramente. No quiero que vuelvas a limpiar un inodoro en mi casa. No quiero que uses esos guantes amarillos nunca más. Tus manos no son para la basura. Rogelio tomó la mano derecha de María, áspera y fuerte, desnuda. Te contrato de nuevo, pero no como sirvienta. Entonces, ¿de qué? Preguntó María con una ceja levantada, desafiante, pero con un brillo de curiosidad en los ojos. Rogelio buscó la palabra. No existía una palabra laboral para lo que ella era. Madre era un título biológico que ella se había ganado en la práctica. Gobernanta cenaba frío. Te contrato como la autoridad máxima de Carlitos. Tú decides qué come. Tú decides a qué hora duerme. Tú decides si va al médico o si va al parque. Y yo seré tu asistente. Rogelio apretó la mano de ella. Quiero que me enseñes lo que está en ese cuaderno, María. Quiero leer cada página. Quiero aprender a hacer los masajes. Quiero recuperar el tiempo perdido. Te pagaré el triple. Te daré seguro, vacaciones, lo que quieras. Pero, por favor, no te vayas. Enséñanos a ser una familia. María miró al hombre poderoso que le estaba pidiendo ayuda. Vio la sinceridad en su desesperación. Luego miró a Carlitos, que esperaba la respuesta conteniendo el aliento. María sonrió. Fue una sonrisa amplia, radiante, que le quitó 10 años de encima. El sueldo lo discutiremos luego, patrón, dijo ella. Pero le advierto una cosa, yo soy muy exigente. Si usted se salta una sesión de juego de astronauta, lo despido yo a usted. Rogelio soltó una carcajada, una risa real, liberadora. Trato hecho. Carlitos aplaudió, saltando sobre sus pies inestables. Bien, gritó. Ahora vamos a la luna. A la luna, asintió Rogelio. Se quitaron las formalidades. Rogelio se quitó el saco del traje y lo colgó al hombro, aflojándose la corbata hasta quitársela y guardarla en el bolsillo. Se arremangó la camisa. Blanca. María se soltó el pelo, dejando que la melena oscura cayera sobre sus hombros, ocultando la severidad del uniforme. ¿Hacia dónde?, preguntó Rogelio. Carlito señaló el parque que se veía al final de la avenida, una mancha verde entre el gris del concreto. Allá hay pasto. Empezaron a caminar. No fue una caminata fácil. Carlitos se tropezó a los 10 metros. Sus piernas se enredaron y casi cayó de bruces. Rogelio reaccionó por instinto, lanzando las manos para agarrarlo, con el pánico brillando en sus ojos por un segundo. «¡Cuidado!», exclamó. Pero María le puso una mano en el pecho a Rogelio, deteniéndolo. «Espere», susurró ella. «De hielo». Carlitos no cayó del todo. Puso las manos en el suelo, se impulsó, gruñó un poco y recuperó la verticalidad por sí mismo. Se sacudió los pantalones y miró a su padre. «Estoy bien», dijo el niño. Solo fue un bache. Rogelio respiró hondo, tragándose su miedo protector. «Bien hecho, hijo», dijo. Y esta vez lo dijo de verdad, bien recuperado. Siguieron avanzando. La gente los miraba. Veían a un millonario despeinado, a una sirvienta que caminaba como una reina y a un niño que marchaba como un soldado borracho de felicidad. Llegaron al parque. El sol ya casi se ponía. El césped estaba dorado por la luz del atardecer. Carlitos se soltó de las manos de los adultos al ver la extensión verde. «Suelo blando», gritó y echó a correr. Fue una carrera torpe, lenta, llena de zigzags. Una pierna se arrastraba un poco más que la otra. Los brazos iban descontrolados. Para un médico era una marcha patológica. Para Rogelio era la danza más perfecta que había visto en su vida. El niño corrió 10 metros y se dejó caer en el pasto, rodando sobre sí mismo, riendo a carcajadas, ensuciando el smoking de miles de dólares con tierra y hierba. Rogelio se quedó parado en el borde del camino pavimentado, mirando. «Sencio». Sintió una mano en su hombro. Era María. «Vaya», le dijo ella. «Vaya a ensuciarse usted también». Rogelio la miró, sonrió y corrió.
El millonario corrió por el pasto, sintiendo la tierra bajo sus zapatos caros. Se lanzó al suelo junto a su hijo, rodando en la hierba, abrazándolo, haciéndole cosquillas. «Te atrapa», gritó Rogelio. «El monstruo del espacio te atrapó». «No soy el capitán, Carlitos», reía el niño, pataleando con fuerza con esas piernas que ahora tenían vida. «Tengo super fuerza en las piernas». María se quedó de pie observándolos. Sacó el cuaderno viejo de su bolsillo, buscó un bolígrafo, abrió una página nueva y escribió. Día 1 de la nueva vida. El patrón tiene manchas de pasto en la camisa. Carlitos corrió 10 metros sin caerse. La silla se quedó atrás. Hoy no hubo dolor. Hoy hubo una familia. Cerró el cuaderno, se lo guardó contra el pecho y caminó hacia ellos para unirse al juego, mientras el sol se ponía, cerrando el día en que un niño lisiado enseñó a su padre a